Pido ayuda económica para seguir las construcciones y también pues para llevar adelante esta obra gigantesca de reconstrucción de la iglesia. Aquí, en este lugar, en este momento, cada uno de los que me escuchan, si tiene ese deseo que tengo yo de reconstruir la iglesia, si siente la tristeza de ver cómo ha desaparecido la Santa Madre Iglesia en todo el mundo, pues necesita ayuda. Y todos los cristianos, los que tengan fe cristiana, que crean en Cristo nuestro Señor, tienen la obligación de ayudarnos. ¿Cómo? ¿Obligación? Sí, Señor, porque a ti también Dios te va a pedir cuenta de que la iglesia esté desapareciendo en todo el mundo. Nada menos ayer me mandaron un video en que en una iglesia de Alemania, en la presencia del obispo o arzobispo, me imagino, cardenal tal vez, no lo sé, no me fijé bien, ¿verdad? En la catedral hicieron un baile, pues, estilo satánico. Dos hombres y una mujer, pero con un significado terrible, Y trajeron unos pollos con zapeta, con pañal, con pamper, como si fueran niños chiquitos, Unos pollos sin plumas ya, cortada la cabeza, cortadas las patas, pero la alusión, todo el mundo la conoce, es obvia. El aborto ha triunfado. Con esas hoces, con esas guadañas, símbolo de la muerte. Y eso en la catedral. Qué cosa tan triste, mis hermanos, ver que se invoca a Huitzilopochtli, se invoca a Quetzalcóatl, dioses paganos, mexicanos, ¿verdad? En las iglesias católicas, que prácticamente equivale a consagrar esas iglesias católicas a esos demonios. Nos lo dice un salmo, ¿verdad? Clarísimamente. Todos los dioses paganos son demonios. ¿Cuántos misioneros dieron la vida? Aquí en la Baja California también, para extirpar ese paganismo. Y ahora los vuelven a invocar. Entonces, permítame pues darles unos puntitos que les he preparado, que son tomados del Santo Evangelio, de la doctrina de Cristo nuestro Señor, pero ya encasillados, reglamentados. ¿Quieres reconstruir la iglesia? Acuérdate que está fundada sobre Cristo nuestro Señor. Petra autem erat Christus, dice San Pablo, que en el desierto una columna de humo en el día les daba sombra a los hebreos que salieron de Egipto, y en la noche los iluminaba, era una columna de luz, y que una piedra los seguía, de donde brotaba el agua milagrosamente, y que esa piedra era Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra angular que rechazaron los constructores. Quiso poner en su lugar otra piedra, San Pedro Apóstol, y sobre esa piedra edificar su iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener la dureza de la piedra para construir. Somos piedras vivientes, nos dirá San Pedro, en el edificio de la iglesia.
firmes entonces. Y lo primero, perdonen que diga yo, pues aquellos que de verdad quieren reconstruir la iglesia son los sacerdotes, los obispos, las órdenes religiosas que están preparando futuros sacerdotes contra viento y marea, contra todas las persecuciones habidas y por haber, externas e internas. Pero, pues aquí va mi palabra, son los únicos que van a reconstruir la iglesia. Los futuros sacerdotes bien preparados, sólidamente preparados en esa piedra que es Cristo y su vicario en la tierra. Legítimo siempre y cuando, ¿verdad? Y por ello los estudios. Recordemos en el catecismo, ¿para qué fin fue creado el hombre? Para conocer, amar y servir a Dios en esta vida. ¿Y después? Gozarlo y verlo en la otra. Pero aquí lo primero que dice el catecismo, apréndelo bien, es conocer a Dios. Y eso se hace con el estudio. ¿De qué trata la teología, que es el estudio principal del sacerdote? De Dios. El conocimiento de Dios, la ciencia de Dios, el estudio de Dios. Pero requiere otros estudios. Hablo de la teología bien estudiada. Requiere el estudio del latín. A todos los que quieran reconstruir la iglesia, les recuerdo que el demonio odia la lengua latina. La odia. Lo han dicho muchos de los exorcistas a lo largo de los siglos. El demonio odia la lengua latina, porque es la lengua de la Iglesia Católica. Todos los herejes odian la lengua latina. Y ahora dentro de la Iglesia, los modernistas odian la lengua latina. Entonces, nuestra estrategia es comenzar por la lengua latina, que es dura, difícil, no es fácil. Me han preguntado muchas veces, entre el hebreo, el griego y el latín, ¿cuál es la lengua más sencilla? El hebreo es primitivo, su gramática es sencillísima. Luego sigue el griego, que tiene únicamente 3 declinaciones y 5 casos. En cambio, el latín tiene 5 declinaciones y 6 casos. Es más complicado el latín que el griego y mucho más complicado que el hebreo. Pero esas son las lenguas santas que la Iglesia Católica ha conservado y quiere que sus ministros las conozcan a perfección. Por eso este gorrito de maestro, ¿oyeron? Porque de veras debes enseñar. Se ocupa sacrificio enorme para estudiar latín, griego, hebreo, arameo, la lengua que hablaba nuestro Señor Jesucristo, y en la cual está la única traducción de la Sagrada Escritura que está clarísima. ¿Qué hicieron los cristianos primitivos? Toda la Biblia en griego tiene muchos misterios. El cardenal Roberto Sara, mi candidato para ser papa, mi compañero, ¿verdad?, lo dijo una vez. El ugarítico es una lengua
cananea del norte y del occidente. El ugarítico ha establecido sólidamente que la Sagrada Escritura en hebreo es auténtica, es genuina y ha ayudado mucho para comprender mejor el hebreo de aquellos tiempos. Y así es, mis hermanos. El fenicio, cartaginés, ayuda mucho. La lengua de Ebla. Acabo de ir a Los Ángeles y las madres fueron a comprar pues artículos que se necesitan para el seminario, para las religiosas. Y yo estaba esperando y vi aceite de oliva de Palestina, aceite de oliva de Siria. Y compré 2 frasquitos. Es un aceite bronco, auténtico, fuerte. Los doctores me han recomendado que le ponga aceite de oliva a las verduras, a la ensalada. Y la marca de ese aceite era Ebla. Ebla es una ciudad pequeñísima de Siria, donde se han descubierto muchas inscripciones antiguas en lengua cananea, que ayudan, claro que sí, a comprender mejor la lengua hebrea. Pero la versión siriaca, caldea, aramea, hecha por los cristianos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es clarísima. Ellos se dedicaron con un sistema de puntuación tomado de los griegos, pero desarrollado por ellos ulteriormente, a separar frase por frase, con que tenga un poquito de sentido, le ponen una coma, le ponen punto y coma, le ponen 2 puntos, le ponen 3 puntos, le ponen 4 puntos. Divide y vencerás. Cuando ven ustedes la Peshita, o sea, la Biblia en arameo, católica, van a ver que tiene demasiados signos de puntuación, o sea, demasiadas divisiones. Parecen demasiadas, pero no. ¿Cuál es el espíritu de esos santos que pusieron la Biblia en arameo? Santos, fueron los apóstoles, fueron los discípulos de los apóstoles. Esa es nuestra tradición cristiana. Y la Iglesia siempre ha tenido en veneración esa versión aramea de la Biblia, la Peshito. Peshito significa sencilla, simple. La intención era que comprendas ese pedacito bien comprendido y luego pasas a otro. No van a encontrar, como en griego o en latín, lenguas clásicas, ¿verdad? No van a encontrar cláusulas enormes, periodos de oraciones principales con oraciones dependientes. No hay eso. Lo que hay en las lenguas semíticas es la yuxtaposición. Están yuxtapuestas, o sea, una al lado de otra. ¿Hay alguna subordinación? Claro que sí. Pero es sencillísimo aprender arameo, aprender caldeo, siriaco, aprender ugarítico. Y claro, no todos pueden hacer eso. Pero si queremos reconstruir la iglesia, tenemos que tener esas armas. Porque los ataques tan terribles contra la Sagrada Escritura están hechos por los mismos enemigos de la iglesia que atacan la tradición. No se les olvide. ¿Qué están atacando?
atacando la Biblia y la tradición, están atacando la revelación en sus dos canales. La revelación está en la tradición, la revelación está en la Sagrada Escritura. Y entonces se ocupa firmeza de roca, de piedra, en los futuros sacerdotes y en las futuras religiosas instruidas que quieran reconstruir la iglesia. El día de hoy quiero alentar a esas pequeñas de esta congregación que me están escuchando y viendo en este momento. Ánimo, jovencitas, vamos a vencer al enemigo, pero seamos constantes. Acuérdense, ese nombre se usó por el primer emperador cristiano, Constantino, y muchos emperadores siguieron tomando nombres derivados de la misma raíz. Sto, stas, stare, steti, statum, estar de pie. Como la Virgen al lado de la cruz estuvo de pie en la pasión de Cristo. Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Y este momento de persecución contra nosotros, debemos estar de pie. Pero con significa unión. Varios, muchos. Le preguntaron al cardenal Roberto Sara, una muchacha allá en Francia, ¿verdad? ¿Cómo hacer para defender la vida contra el aborto? La respuesta del cardenal Sara, muy sabia respuesta, fue: no lo hagas sola tú, reúne muchas personas. Y así, Constante, Constantino, Constancio, nombres de emperadores romanos, significa el soldado que está de pie en la guerra, pero acompañado de otros. Y así ustedes, vamos a seguir adelante ante la persecución terrible. Nuestras armas son las que la Santísima Virgen María quiera escoger, las que San José quiera blandir. ¿Qué es blandir? El gigante Polifemo blandía un garrote que era un árbol. Era un gigante. Estamos hablando en la Odisea. Poli significa mucho. Femo, que habla mucho. Así es que los habladores se llaman Polifemo. Y fíjense la sabiduría de Homero. Tenía un solo ojo ese gigante. ¿Qué significa? Veía poco, pero hablaba mucho. Ja. Ustedes vean mucho, pero hablen poco. ¿Y qué le preguntó a Ulises cuando estaban en la cueva y cerró él la entrada y se los iba a comer? ¿Cómo te llamas tú? Ulises le respondió: Nemo. Udeis en griego. Me llamo nadie. Bueno, después Ulises le enterró el árbol, el pico, el garrote, encendido con fuego, en el único ojo que tenía Polifemo. Y salieron de la cueva. Y Polifemo gritaba fuertísimo que lo oyeran los demás gigantes en Sicilia. Y gritó: nadie me dejó ciego, nadie me dejó ciego. Y gritaba, pues sus compañeros dijeron: este hombre, pues nadie lo dejó ciego, no hay problema, ¿verdad? Porque era tonto.
el tonto no ve y el tonto habla mucho. Entonces, para ustedes, el silencio, el recogimiento, el orden, la puntualidad, la rapidez, la limpieza, son condiciones para poder reconstruir la iglesia. Primero, en las personas, en los sacerdotes futuros, santos, pero también sabios, a fondo, profundos, que puedan restaurar la Iglesia Católica, que ha sido derrotada en todas las batallas que ha emprendido, en todos los planes pastorales que ha hecho de 70 años para acá. Todos esos planes pastorales han fracasado. El día de hoy, poquísimos están bautizados, casi nadie está confirmado, nadie hace la primera comunión, poquísimos están casados por la iglesia, casi nadie recibe la unción de los enfermos antes de morir, casi nadie se confiesa y prácticamente poquísimos sacerdotes oyen confesiones. Nosotros queremos levantar la iglesia. Por eso los animo a la batalla. Sean constantes, como el emperador Constantino, que derrotó a sus enemigos, terminó la persecución de la Iglesia Católica, dio libertad a los cristianos y construyó las primeras basílicas fuera de las catacumbas. Constantino, Constancio, Constante. Algunos fueron herejes, pero nos dan un ejemplo. Vamos a seguir estudiando, no se cansen. Las jovencitas allá en la sierra, no se desanimen. Vamos a vencer la batalla. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.